Días a todos, gusto de verlos todos y seguimos con esta clase de tabernáculo y la clase de hoy vamos a estar abarcando lo que es el altar de bronce, que es el primer mueble que encontramos al entrar por la puerta. La clase pasada hablamos de la puerta, los colores de la puerta, cómo cada color representa un evangelio y cómo es lo que te hace entrar a la presencia de Dios y estar ahí delante de él. Y lo primero que te encuentras entrando, ya que entraste, es el altar de bronce, que es un mueble enorme, es el mueble más grande dentro del tabernáculo. Vamos a ver sus medidas, vamos a ver que cada medida tiene un significado, pero aquí lo importante es pensar que es lo primero que tú te topas cuando entras por la puerta de las buenas nuevas, la cruz de Cristo. Cristo en la cruz derramando su sangre por ti y comprando tu vida y pagando el precio por tu rescate. Eso es lo primero que vemos y eso es lo que trae esa circuncisión a nuestro corazón, ese arrepentimiento profundo de decir, Señor, yo sin ti no puedo, te necesito a ti, Padre. Y tómame de tu mano y guíame y empiezo este camino contigo. Y podemos acordarnos de Proverbios 25:2, que dice, la gloria de Dios es encubrir un asunto. O sea, a Dios le encanta encubrir los asuntos y los esconde en tipos y señales. Y aquí en el tabernáculo es impresionante toda la riqueza que hay escondida. Pero dice ahí Proverbios, la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Entonces, qué privilegio tenemos de verdad de entrar, meternos y rascar, investigar y descubrir todas las riquezas que Dios tiene ahí para nosotros. A Dios le plació encerrar en el tabernáculo la inmensidad de su gracia. No hay manera de medir su gracia, no hay medida para su gracia. Su amor infinito a través de la vida de su único Hijo Jesucristo. Y es honra para nosotros que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, descubrir esas verdades eternas. En Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos piedras vivas que formamos el templo de Dios, donde descansa la presencia de Dios. Y el día de hoy quiero decirte que Jesús dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Así que ten la absoluta certeza que Jesús está aquí hoy contigo, junto a ti, derramando y trayendo a tu corazón verdades eternas. No se oye nada. Gaby, ya no te escuchamos. A ver. Sí, se fue el sonido. Es que saben qué es la conexión de Gaby. Anda mal y la sacó de la llamada. Ahí está. No, bueno, aquí sigue. Pero ya, ahorita salió, ahorita vuelve a entrar. Ok. Pues voy a seguir grabando, esperando que regrese para que no se corte la grabación. Porque sí, hay una cuestión con su internet, con su conexión. Déjenme leer, no sé si se habrá dado cuenta, déjenme le marco. Gaby, te nos fuiste. A ver, espérame. Tienes tu micrófono apagado, ya te estoy solicitando que lo prendas. No silenciar, ¿ya? Ya. Ay, Dios mío. Déjame buscar otro lugar porque no me llegó la señal. Ok. A ver, entonces,
Ay, espérenme un segundo, perdón. No te preocupes. Aquí Ya estamos. tenía ahí todo mi tinglado puesto, pero ¿por qué? Ay, no, ¿por qué suceden esas cosas? No sé. Sí. En fin. No te A ver. preocupes, aquí estamos puestísimos A ver si aquí se puede. No, a ver. ¿Así? ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Ay, pues mil disculpas, oigan, pero verdaderamente hoy la tecnología me metió el pie, pero en el nombre de Jesús declaramos que la bendición de Dios fluye, que su palabra llega, que hace lo que Él la mandó para hacer, que cada persona que esté escuchando esta palabra va a ser bendecida inmensamente. Y en el nombre de Jesús todas las cosas fluyen para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Amén. Y entonces nos quedamos en Primera de Pedro, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces leímos que somos sacerdocio santo y que ofrecemos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que nosotros levantamos a Dios es a través del ministerio de Cristo que puede llegar a Dios Padre. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, haciéndonos reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. O sea, en aquella época, en la época de Moisés, los únicos que podían ministrar en el templo eran los sacerdotes, eran los levitas de la tribu de Leví. Ok, entonces solamente ellos podían ministrar y entrar en el templo y mantener el fuego prendido y prender el fuego de la menora y estar ministrando allá dentro del templo. Y ahora tú y yo somos parte de eso, porque fuimos injertados en el buen olivo y aquí nos está diciendo la palabra que a través de que fuimos comprados y lavados por la sangre de Cristo, ahora somos reyes y sacerdotes para poder ministrar en todas estas cosas. Altar, este altar de bronce, altar significa ascender, un lugar que levanta, que eleva. Por eso Dios siempre dice, quita tus lugares altos, porque las cosas que tú adoras, a las que les das importancia, a las que les rindes adoración, las pones en un lugar alto. Generalmente es un altar o en otro lado donde pones imágenes, yo no sé, y Dios está diciendo, quita todos tus lugares altos, porque el único que puede estar en ese lugar es Dios. ¿Ok? Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se estaba muriendo el pueblo por quejoso, por quejumbroso. El pueblo desde que sale se empieza a quejar y a decir, ¿y por qué no sacaste? Ya teníamos carne y quieres que nos muramos acá. Y todo el tiempo, pobre Moisés, se están quejando. Y la queja trae muerte, trae dolor, trae culpa. Y a través de esa queja se empiezan a morir. Dios manda serpientes ardientes, dice la palabra, y los empiezan a picar y tienen que levantar los ojos a una serpiente de bronce que Moisés levanta. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, igual que aquella serpiente. Él tenía que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasaba en el desierto? Ellos tenían que levantar los ojos y ver esa serpiente de bronce que representa a Cristo haciéndose maldición por nosotros. Y cuando ellos veían esa serpiente de bronce, eran sanados. Las serpientes ya no les hacían daño, aunque los mordieran. No había daño ninguno en ellos porque estaban poniendo sus ojos en la serpiente de bronce. Entonces aquí nos está diciendo Juan, así mismo, Jesús, así como la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado
para que todo aquel que en él cree, todo aquel que ponga los ojos en él, sea salvo y no se pierda. Es cuando levantamos los ojos y los ponemos en Jesús que verdaderamente podemos decir que sea tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Y aun cuando estoy caminando en este valle de lágrimas, en este desierto que a veces parece más desierto que otras veces y a veces a lo mejor nos parece un vergel, pero estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído tenemos la bendición de poder levantar los ojos y ponerlos en Jesús y saber que Él nos abre el reino de los cielos y que nuestra ciudadanía es allá. Aquí estoy de paso, aquí estoy pasando. Y voy a, mi fin, mi final, mi meta es llegar a donde Él está y estar con Él por toda la eternidad. Y ese es mi lugar, el reino de los cielos. Y por eso oramos que sea aquí, Señor, en la tierra como en el cielo, porque tú y yo podemos vivir como en el cielo, gracias a Jesucristo. ¿Te acuerdas de Pedro? Cuando caminó sobre el agua, fue cuando tuvo sus ojos puestos en Jesús, que pudo enfrentar las circunstancias, pudo ir en contra de todos los elementos, pudo caminar sobre el agua en contra de toda física. Él lo pudo hacer, ¿por qué? Porque tenía los ojos puestos en Jesús. Jesús fue levantado en la cruz, que fue su altar, y se hizo maldición por nosotros. Eso es lo que significa la serpiente de bronce. Jesús se hace maldición en esa asta, en ese palo que lo levanta como aquella serpiente. Otro significado de altar es matadero, literal significa lugar de sacrificio y de derramamiento de sangre. El Calvario fue literalmente el lugar de matadero. Hechos 8:32 dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y así como cordero, cuando estaban entrando todos los corderitos a Jerusalén para la Pascua, estaba todos los judíos ahí porque es la fiesta a la que ellos tenían que atender y estar, y estaban llevando todos sus corderos sin mancha de 3 años para presentar a la autoridad que los sellara para el sacrificio. Ese mismo día entra Jesucristo sobre el burro, presentándose como el Cordero de Dios, sin mancha. Y como esos corderos, Él es llevado al matadero y no abre su boca. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, como un corderito es llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53:3, este pasaje de Isaías yo sé que es algo muy oído, lo has escuchado muchas veces, pero tienes que meterte, tienes que desgranarlo, tienes que meditarlo, tienes que metértelo en tu corazón y escarbar todos los tesoros que Dios tiene ahí para ti. Despreciado y desechado entre los hombres, el unigénito de Dios, el Hijo único de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. Así lo recibimos, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Tú crees que te ha tocado tu buena parte de quebrantos en esta vida? Aquí dice que Él, tu Salvador, el que se puso en tu lugar, es experimentado en quebrantos. Si alguien te puede entender, si delante de alguien puedes derramar tu corazón, es delante de Él, porque Él es experimentado en quebrantos. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escucha esa palabra, ciertamente, ten la absoluta seguridad, esto es absolutamente cierto, Él se llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores.
Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por mis rebeliones, molido, esa palabra es literal, él fue molido, espíritu, alma y cuerpo fue molido. Molido por mis pecados, el castigo de mi paz, para que yo pueda tener paz. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fuiste sanado. Y fíjate, en ese altar de bronce que se ponían los corderos, esos corderos eran sacrificados siempre de una manera muy especial, con un cuchillo especial, muy filoso, y se les cortaba la carótida, así, ¡pum!, de un trancazo. Entonces el animal no sufría, no se daba cuenta y se desangraba. Era la sangre que tenía que caer en la tierra. Y todos esos corderos que estaban apuntados al Cordero de Dios, no sufrieron cuando los mataron, cuando los pusieron en el altar y los mataron, literal es una muerte misericordiosa. Por eso así son los animales que debes de comer, porque el veneno de la adrenalina no pasa por sus venas. A los animales, cuando los hacen sufrir, esa carne está llena de veneno, de adrenalina y de otras cosas que no deberían de estar. Y sin embargo, estos animales que son sacrificados así, representando al Cordero de Dios, el Cordero de Dios aquí vemos que no fue así para nada. Fue molido, fue torturado, fue exprimido, fue quebrantado en todo su ser, en todo su espíritu, en todo su cuerpo y en toda su alma. ¿Y sabes por qué? Porque ese extra Él te da para decirte esto: yo me estoy llevando tus enfermedades y estoy sufriendo tus dolores. El castigo de tu paz va sobre mí. Y después dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, o sea, ahí está Jesús levantado en la cruz como aquella serpiente de bronce, y aquí dice que estaba angustiado, lleno de angustia, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él estaba pagando el precio de algo que él no había hecho. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando haya pagado el precio por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso, en el nombre de Jesús, todas las cosas prosperan. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Cordero de Dios, sin mancha, pagando el precio por tu pecado y por mi pecado, lavándonos con su sangre preciosa para darnos un lugar, para hacernos esas piedras vivas y poder ser parte de su templo eterno.
Este altar de bronce, entrabas por esa puerta preciosa de 4 colores bordada, una cosa divina, entrabas por ahí y lo primero que te topabas enorme mueble de bronce. Pero debajo del bronce estaba la madera de sitín. Primero se hacía de madera de sitín, que es acacia, la madera de acacia, que es una madera clara, incorruptible, que no se pudre y que obviamente nos está hablando de la humanidad de Cristo, de su santidad. Él fue el único hombre perfecto que no pecó jamás. Entonces, era la madera de sitín y estaba revestida de bronce por adentro y por afuera. Y entonces es la humanidad de Cristo rodeada por el juicio. Cristo está en medio, como estuvo en medio de esos dos ladrones. Cristo estaba en medio. Dios siempre lo pone en medio. Cuando apareció a los discípulos en el aposento alto, dice la palabra que en medio de ellos Él apareció. Esa madera de sitín está representando a Cristo rodeado por el juicio. En Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así caminó Jesús en esta tierra, con toda la inteligencia, todo el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. ¿Sí me están oyendo, Liz? Porque ¿sí estoy? Perfecto, súper bien. Okay. Gracias. Y cuando quieras que comparta las fotos que me mandaste, también ahí las tengo. Perfecto. Si quieres, comparte la primera, la que se ve muy grande, con la red, que se ve la red, el mueble y la red. Ahí está, ese es el altar de bronce. Para que te des una idea de cómo se veía un hombre junto al altar de bronce. ¿Ok? Vamos a hablar de sus medidas. En Éxodo 27, ahí puedes leer acerca de este altar, Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos. Acuérdate que los números, siempre tienen importancia. Siempre nos están hablando de algo en la palabra de Dios. Será de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura, o sea, un cuadrado perfecto de 5 codos. Será cuadrado el altar y su altura serán 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas y los cuernos serán parte del mismo. Y todo lo vas a cubrir de bronce, que es el juicio. El sacerdote recibía el cordero que el hombre le traía, que tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha. El hombre declaraba sus pecados sobre ese animal y declaraba que era su sustituto. Entonces, ese animal moría en lugar del hombre, era tu sacrificio. Y esa sangre cubría los pecados por un periodo de tiempo. Entonces, el sacerdote cortaba su cuello derramando la sangre que tenía que caer sobre el desierto a los pies del altar. Los 3 codos nos están hablando, obviamente, siempre que veas el 3 en la palabra, es la Trinidad. Está hablando de la Trinidad. Las 3 personas están en acción ahí en la cruz. Juan 3, 16, 17, vemos al Padre entregando a su Hijo. Juan 3, 16, porque de tal manera te amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es poniendo los ojos en él
que tú recibes toda esta vida en abundancia, y te levantas y puedes entrar hasta la misma presencia de Dios Padre, por el camino nuevo y vivo que Cristo te abre. Pero aquí vemos al Padre entregando a su Hijo, el Padre en acción, entregando al Hijo, así como cuando le pidió Isaac a Abraham, y Abraham puso a Isaac sobre el altar. Era una imagen de lo que Dios iba a hacer. Él iba a poner a su Hijo sobre el altar. Y después vemos al Hijo entregándose a sí mismo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por la ley, es por la gracia que recibimos a través de la vida de Jesucristo. Y aquí estamos leyendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó, Él puso su vida, Él la puso por ti para comprarte a ti, para darte vida en abundancia a ti. Y después vemos el Espíritu Santo en acción también en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará tu conciencia y tus obras muertas para que sirvas a un Dios vivo. Es mediante el Espíritu eterno, el poder del Espíritu Santo, que Él enfrentó lo que tuvo que enfrentar. Entonces, estamos viendo a las tres personas de la Trinidad en acción, y esa es la altura, los tres codos, las tres personas en acción, el Padre entregando al Hijo, el Hijo poniendo su vida por el poder del Espíritu Santo para que esto suceda. Y ahora vamos a hablar de los 5 codos de ancho y 5 codos de largo. El 5 siempre te va a hablar de la gracia de Dios. El 5 es la gracia. El altar de bronce era el lugar donde se derramaba la sangre que cubriría los pecados. La cruz que representa ese altar es el lugar donde la preciosa sangre de Cristo Jesús fue derramada para borrar, quitar de en medio y limpiarnos de todo pecado. Cristo recibió 5 heridas: sus 2 manos, sus 2 pies y su costado. Digo, además de toda la tortura, las espinas en el rostro, los latigazos con estas púas, su espalda era una masa de carne. Por eso cuando dice también: por sus llagas yo fui sanado, Él en esas llagas se estaba llevando mis enfermedades y mis dolencias. Y ahí fui sanada. Entonces, él pero recibió 5 heridas claras: sus 2 manos, sus 2 pies y la lanza en el costado. Isaías 9:6 nos habla de 5 títulos de Cristo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Con 5 panes alimentó a 5,000. Y 500 años tenía Noé cuando halló gracia delante de Dios. Tenemos 5 dedos en la mano que representan la mano de Dios en la tierra, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, que sirven para la gloria de su nombre. Hay 5 ofrendas descritas en Levítico 1, del 1 al 7, en los capítulos del 1 al 7 de Levítico. El holocausto, la ofrenda vegetal de oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa.
El holocausto representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo enteramente al Padre, yendo hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. La ofrenda era quemada totalmente sobre el altar, se tenía que quemar todo, absolutamente todo, menos la piel, que era para el sacerdote. El perfume que subía de esta ofrenda era para Dios un olor grato. El holocausto es una figura de Cristo entregándose a sí mismo como sacrificio a Dios en olor fragante. 2, la ofrenda vegetal nos habla de Cristo como el hombre perfecto y sin mancha. En esta ofrenda no hay derramamiento de sangre, pues nos habla de la santidad en la vida de Cristo, que siempre fue olor fragante a Dios y no de su muerte. La flor de harina nos habla de su humanidad y santidad. El aceite nos habla de la gracia y el poder del Espíritu Santo. El incienso es el emblema de la suave fragancia que exhalaba la persona de Cristo en adoración al Padre en cada paso de su vida. 3, la ofrenda de paz. Esta ofrenda también era de olor grato para Dios. La sangre, la grosura y los riñones de la víctima eran puestos sobre el altar como ofrenda encendida a Jehová. Esta era la parte de Dios. El pecho y la espaldilla era para Aarón y sus hijos, para los sacerdotes, quienes oficiaban como sacerdotes, y esta era la parte del hombre. De esta manera, Dios y los hombres recibían de la misma ofrenda, lo cual nos habla de comunión. Por el sacrificio de Cristo, hoy tú y yo tenemos paz para con Dios y podemos tener comunión con Él. La ofrenda por el pecado. Esta ofrenda se caracterizaba porque el becerro era quemado enteramente fuera del campamento de Israel, después de ofrecer a Dios sobre el altar la sangre y la grosura. Esta es una figura de Cristo hecho pecado por nosotros, de esa serpiente de bronce. Cuando Cristo se hace maldición por nosotros, cuando Él está ahí en la cruz y está cayendo sobre Él trancazo tras trancazo tras trancazo de toda maldición, de toda falla, de todo pecado, de todo pecado de la humanidad, de antes, hoy y del futuro. Todo está cayendo sobre él como bolas de fuego, una tras otra, y él está recibiendo eso, haciéndose esa serpiente de bronce, y de repente clama: hecho está. Ya está hecho, terminado es, el pago se ha realizado. Eso representa este sacrificio. El pago por nuestro pecado, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo y ve toda su justicia y toda su santidad y ese olor fragante, porque su sangre te cubre. Eres la justicia de Dios en Cristo. El que soportó el juicio y la ira de Dios como nuestro sustituto es lo que representa este sacrificio. Después viene la ofrenda por la culpa, la 5ª ofrenda. Aquí el pecado es visto como una transgresión contra el gobierno de Dios y otra persona. La persona dañada debía ser compensada por el total del daño más una 5ª parte. Por medio de la sangre de la ofrenda se lograba la expiación por el cual el transgresor podía ser perdonado. Esta ofrenda representa a Cristo como aquel que murió por mis pecados, por tus pecados, por nuestros pecados, pagando por lo que Él no había hecho ni tomado y abriéndose el camino al trono para que nosotros pudiéramos recibir todas sus promesas y toda la herencia que Dios nos da a través de Cristo, y nos dice que somos coherederos.
a través de Cristo Jesús, recibiendo toda esa herencia, toda esa bendición, toda esa unción, todo su amor, toda su gracia. Él pagando el precio para que tú y yo podamos recibir todas esas cosas y todas esas promesas, y es todo lo que necesitas y más, y más, y más. No hay fin para la gracia de Dios, no tiene fin la gracia de Dios. Este altar tenía que ser cuadrado, dice ahí claramente que tiene que ser cuadrado. Y el 4 representa los 4 puntos cardinales de la tierra, significa la totalidad de la tierra, es para todo el mundo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. La puerta está abierta para todos, para todos. Los 4 elementos de la tierra: agua, fuego, tierra y aire. Nos habla del poder de Dios sobre toda la tierra. Cuando Cristo le habla a la tormenta y le dice, paz, quédate quieta. Todos los elementos tienen que sujetarse al poder y a la autoridad de Cristo. Los 4 evangelios nos abren la puerta para encontrarnos con el altar del sacrificio. Los 4 lados del altar nos hablan también de los 4 aspectos de la redención. El primero, propiciación. Es propiciación, que quiere decir expiación, sacrificio. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dios lo puso. Y es la palabra hilasmos relacionada con hileos, que quiere decir misericordioso, propicio, y significa también expiación, por medio por el cual el pecado es remitido y cubierto. Número 2, sustitución. Él te sustituye. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios para el sacrificio eterno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sacrificio, cumpliéndose en él cada cordero sacrificado que era sustituto del pecador. Tú tenías que enfrentar la ira de Dios, tú tenías que enfrentar el precio del pecado, tú tenías que enfrentar la ira de Dios contra ese pecado, pero de tal manera te amó que entregó a su hijo para que él pagara el precio, para que fuera tu sustituto. Y ¿sabes qué ves tú? En lugar del juicio, vienes como ese hijo pródigo y lo que ves es ese padre amándote de tal manera, corriendo para ponerte una túnica blanquísima y un anillo en tu dedo y abrazarte y decirte de tal manera te amé. Que Cristo fue tu sustituto. Número 3, reconciliación. Romanos 5:9, es preciosa esta palabra. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, como acabamos de leer, tú eres justicia de Dios en Cristo por lo que Él hizo, no por lo que tú haces, no por lo que puedes hacer, no por lo que alcanzas a hacer, por lo que Él hizo por ti. Tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Y aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Dios, Jesucristo te reconcilia con el Padre. Une tu mano a la del Padre.
te da el ministerio de la reconciliación. Número 4, el rescate. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él te vino a rescatar, Él vino a poner su vida para rescatarte a ti, para decirte que puedes estar, ahí en Juan 10 te dice que puedes estar en el hueco de la mano de Dios y que no hay nada que te pueda arrebatar de ahí. Él te rescata. El altar no debía tener escalones, pues no es el hombre el que sube a Dios. El hombre no puede alcanzar a Dios. Siempre ha tenido esta necesidad de alcanzar a Dios y por eso inventa 1000 filosofías y 1000 religiones y 1000 cosas y son escalones en el que yo subo escalones para alcanzar a Dios y a Dios no lo puedo alcanzar. Él viene por mí. Él bajó del cielo y se despojó de su deidad y tomó forma de siervo y enfrentó la muerte y muerte de cruz por mí, por amarme a mí, por venir por mí. Éxodo 20:26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. No puedes subir a Dios. Él baja por ti. El altar debía tener 4 cuernos y los cuernos siempre te van a hablar de poder y de fuerza. De esos cuernos se amarraban los animales del sacrificio. Esos animales eran sacrificios involuntarios, pero el Cordero de Dios que puso su vida, que se entregó por ti, no tuvo que ser amarrado, no tuvo que ser atado. No fueron los clavos los que lo sostuvieron en la cruz. Lo que lo sostuvo en esa cruz fue su amor por ti, su anhelo y su deseo de pagar el precio por tu vida, para tenerte junto a Él por toda la eternidad. Hebreos 12:2, que es de mis versículos preferidos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Cuando él estaba sudando sangre en Getsemaní, hubo un gozo que Dios puso delante de él y ese gozo eres tú, es tu vida, fue verte a ti con él por toda la eternidad y ese gozo lo levantó para enfrentar la cruz y menospreciar el oprobio, ese gozo de amarte y de estar contigo y de tener comunión contigo. El altar estaba todo revestido de bronce y el bronce nos habla de juicio. Cristo enfrenta el juicio por nosotros. Él muere para que nosotros podamos vivir. Segunda de Corintios 5:20. Al que no conoció pecado, esa madera de Sittim que representa su humanidad, ese hombre que no conoció pecado, por nosotros, por ti lo hizo pecado, para que tú fueras hecha justicia de Dios en él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, nos salvó, nos sacó de la maldición de la ley. Vivir bajo la ley es una maldición porque no hay nadie que pueda cumplir la ley y si fallas en un punto eres culpable de todos. Pero Cristo te redime de la maldición de la ley, hecho por ti maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El altar de bronce representa la gracia de Dios, pues el plan de Dios para salvación es eso, el plan de Dios. No es el plan del hombre, no es lo que se le ocurrió al hombre, es el plan de Dios. Es la sabiduría de Dios la que planea la redención del hombre a través de la sangre. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, Él es tu sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en ese tabernáculo eterno, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir en vida, llenos de vida a un Dios vivo. Número 2, es el Espíritu Santo el que circuncida nuestros corazones a través de la obra de la cruz. Es Él el que trae esa circuncisión, como la señal del antiguo pacto era la circuncisión. Así, en el nuevo pacto nosotros recibimos una circuncisión en el corazón. Juan 3 nos está platicando de Nicodemo, que era un fariseo, que va y busca a Jesús. Y dice, vino Nicodemo a Jesús de noche, yo creo que no quería que lo vieran sus cuates, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, de cierto, o sea, la pura neta Nicodemo, la verdad de las verdades, la verdad absoluta que yo te digo hoy, es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el nuevo nacimiento, que es cuando viene esa circuncisión en tu corazón. Y Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene del hombre, sino de Dios. De Dios mismo, que te ama y te envuelve y te injerta en el buen olivo que es su pueblo y te dice que tú eres coheredero con Cristo de todas las promesas de Abraham, eres hijo de Abraham porque Él es el que te injerta en ese buen olivo. Es el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario lo que circuncida nuestros corazones y nos damos cuenta de la inmensidad de su amor por nosotros. El altar debía estar delante de la puerta. Ya hay una imagen, Liz, del altar, o sea, se ve el tabernáculo desde arriba y puedes ver cómo entras por la puerta y lo primero que te topas, ahí está, es el altar, que ahí pusieron un altarcito muy chiquito, pero lo primero que te encontrabas es este altar enorme. Éxodo 46, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Es el primer mueble con el que el creyente se encuentra. Para tener una relación con Dios tenemos que empezar a los pies de la cruz. Es ahí donde dejamos nuestras cargas, nuestros pecados, manchas, carencias, soledades, enfermedades, y nos encontramos con los brazos del Padre, como hizo el hijo pródigo. Ve al Padre que viene corriendo por ti para abrazarte con esos brazos eternos y levantarte. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados eran como la grana, van a ser como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es ahí a los pies de la cruz donde escuchamos la voz de Jesús. Mateo 11:27. Vengan a mí, levanta los ojos y veme a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes quién lleva el yugo? Él.
¿Y sabes quién carga la carga? Él. Tienes que venir a Él y soltarle tu carga. Solo en Él encontramos una paz sobrenatural que este mundo no conoce. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Ciérrale la puerta al miedo. Declara con tu boca, no temeré, porque el Señor está conmigo, porque la sangre de Cristo está sobre mí, porque Él compró mi vida, me redimió y Él vino a darme vida y vida en abundancia. Filipenses 4:6, por nada, este es Dios hablándote, escucha, abre tus oídos y escucha a Dios diciéndote, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es la mejor fórmula. Dios te está diciendo, por nada tengas miedo, por nada te afanes, por nada te angusties. Tráeme tus peticiones, ponlas ahí delante de mi altar y dame las gracias. Y suelta tu carga y verme actuar. Descansa, reposa y ve que yo soy Dios. Es cuando descansas en Él que vas a poder ver y vivir el poder de su presencia. Cuando todo el templo es ungido con aceite y cae la gloria de Dios, es la gloria de Dios la que enciende el fuego que quema el sacrificio. Y es este fuego el que debía llevarse a prender la lámpara en el lugar santo y al altar del incienso. Es el mismo fuego. Dios enciende el fuego y era responsabilidad del hombre mantenerlo, trayendo leña en la mañana y en la tarde para los sacrificios de la mañana y en la tarde y ver que ese fuego no se consumiera. Es mi responsabilidad mantener el fuego de su presencia, presentándome todos los días delante de Él como un sacrificio vivo. Romanos 12:1, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No te conformes a este mundo, sino transfórmate como renovando tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad, que la buena voluntad de Dios para tu vida siempre es agradable y perfecta. Transforma tu mente, ¿cómo? Por medio de la palabra, a través de la palabra. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es Cristo en el altar. Ese altar representa el juicio enfrentado por Cristo, por el gozo puesto delante de Él, que eres tú, para amarte y tenerte con Él por toda la eternidad. Padre, gracias por amarnos de tal manera. Gracias por mostrarnos los tesoros escondidos y las profecías de Cristo Jesús desde ese templo en el desierto. Gracias, Jesús, por abrirnos un camino nuevo y vivo y sellar el pacto eterno con tu preciosa sangre. Padre, llévanos en el hueco de tu mano y sopla el fuego de tu presencia en nuestros corazones. Fijamos nuestros ojos en ti, Jesús, y abrimos nuestros corazones para recibir todas tus bendiciones y la inmensidad de tu amor. Que tus brazos eternos nos rodeen, nos guarden y nos llenen e inunden con tu preciosa paz. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Te adoramos y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues listo. Wow. Gaby, qué increíble clase.
Hermosa, Ay, gracias. el altar del sacrificio Amén. es lo máximo y así vamos a ir increciendo. Padrísimo. Sí, Qué impresionante. Qué bueno que sea de bendición. Hay que Gracias. de veras meditar en eso y en lo que significa y darnos cuenta que desde ese momento en el desierto, Dios estaba profetizando a Cristo. Dios ya te estaba amando. Sí, es increíble, sí. Uh-huh. Pero además yo lo acabo de leer y creo que en la mañana o estos días, porque estoy leyendo la Biblia en un año cronológicamente, y pues nada que ver, lo leo, pero ya escuchándote dices, wow, sí te caen los 20. Ay, sí, es que cada cosa es impresionante, como el proverbio con el que empezamos, todo lo que está escondido y es nuestro privilegio sacarlo, encontrarlo. Pues qué bueno. Hola, Chayito. Hola, Gaby, qué bonita clase. Yo me quedé callada. Con tanta cosa todavía lo estoy así. Me quedé por eso muda, pero increíble, preciosa clase y todo el significado de los números, de todo, bueno, todo me sigue haciendo como algo dentro de mí que me llena mucho. Gracias, Gaby. Gloria a Dios. Sí, Ay, sí, gracias. Que las llene más y más y más. Ay, sí, está muy padre, sí. Muchas Sí. Oye, gracias. Gaby, ¿tienes como algo, algún manual? Aparte, digo, nos están mandando la clase, pero como para un repaso general o para poder también compartir esa clase con cada detalle, porque, bueno, luego le escribo, pero se me van cosas. No sé si hay alguna literatura, alguna cosa de dónde tomar. Pues todo esto yo lo he sacado de muchas partes, de muchas cosas que yo he leído, pero aquí está